¿Qué tal? Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Aquí voy a presentar el video para elaborar el proyecto de la planeación didáctica de la educación básica. Les voy a dar algunos tips, chicas, para que ustedes se basen en la elaboración de este proyecto. Eh, en el documento les voy a poner el formato y les voy a poner los temas que pueden desarrollar. Recuerden que en la planeación ustedes pueden desarrollar o plasmar o abordar. Si yo les marco, por ejemplo, ah, no sé, eh, los animales, ¿sí? ¿Cómo desarrollarían ustedes el tema de los animales para dárselo a conocer? Y ahí les pondría yo a alumnos de segundo, alumnos de tercero, alumnos de cuarto, como lo que hicimos en la primera presentación, pero ahora plasmado en un escrito. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en esto. ¿Ok? Ok, bueno, aquí les voy a explicar una breve estructura. Estos son los campos formativos que va a tener ahora educación primaria. ¿Qué son los campos formativos? Son las asignaturas, son las áreas que se van a manejar. ¿Sí? Por ejemplo, vean aquí. ¿Sí? Por ejemplo, lenguaje y comunicación, que abarca inglés y español, se va a llevar en los 6 años. ¿Sí? Se va a llevar en las 6 etapas. Y luego, por ejemplo, en elaboración y comprensión del mundo natural y social, ahí ya se va a dividir, ¿sí? Por ejemplo, en ciencias naturales, en historia, en geografía, y luego, a partir de tercero, hay una brecha, ¿sí? Por ejemplo, aquí. De aquí para acá, se van a enseñar temáticas del conocimiento del medio, ciencias naturales, ecosistemas, cosas simples, ¿sí? Y de aquí para acá, estructura de los seres vivos, estructura del sistema solar, de los planetas, la evolución humana, etcétera, etcétera, ¿sí? De igual manera, nosotros vemos aquí en formación cívica y ética, artes, educación física, los otros campos formativos complementarios, ¿sí? En algunos también pueden involucrar lo de educación socioemocional. Ese ya aborda los 6 rubros y los 6 años de educación. Bueno, aquí nosotros tenemos ya, para que no se reburujen con lo que se muestra en la flor anterior. Ahí están los campos formativos, ya el nombre completo, ¿sí? Ya el nombre, en su desarrollo, en su manifestación. Por ejemplo, si yo les digo que un tema de un experimento para comprender la naturaleza de los ecosistemas, por ejemplo, elaborar un volcán, ¿sí? Eso entraría, por ejemplo, en el número 3, en ética, naturaleza y sociedades, ¿sí? Y eso es el campo formativo que ustedes le agregarían según a lo que se relacione. Luego aquí nosotros tenemos en todos los niveles educativos de educación básica, desde inicial hasta secundaria, vean cómo se abordan estos principales campos y estructuras. Vean aquí, ¿sí? Los niños y los alumnos al centro. Alrededor, los campos formativos. Lenguaje, ética, saber científico, los que están aquí al lado derecho. Y esos, ¿qué estructuras o qué propósitos marcan? Por ejemplo, el lenguaje aborda dos, para que vean aquí. El lenguaje aborda la interculturalidad, la diversidad de creencias, de lenguas, de ideologías, de todo, como lo que vimos en pedagogía intercultural, y luego aborda la vida saludable, ¿sí? O sea que ustedes pueden vincular el tema, por ejemplo, no sé, en la enseñanza de la estructura de la lengua, agudas, graves y esdrújulas, o simplemente un cuento, ¿sí? Algo sencillo. Un cuento aborda aspectos interculturales y aborda aspectos de vida saludable. ¿Por qué el lenguaje? Porque este es desarrollo personal del alumno, como está en educación básica, para él sí es muy importante, sí, porque esto le va a enseñar a vincular las necesidades, su rasgo de importancia, su interés,
¿sí? La ética, que exista inclusión y un pensamiento reflexivo y crítico sobre las problemáticas que aquejan el mundo actualmente. Entonces, ¿a qué se refieren los pétalos de la flor? Los pétalos de la flor se refieren a, por ejemplo, propósitos, lineamientos, si así lo quieren ver, las bases para que se desarrollen los ejes, ¿sí? Y de ahí se pueden apoyar ustedes de que, mi tema que aborda, por ejemplo, lo que les decía ahorita de los animales, que aborda la ética, la naturaleza y la sociedad, se vincula con la inclusión y el pensamiento crítico. ¿Sí me explico? O sea, de ahí ya lo pueden ir conectando. Antes teníamos que poner los objetivos nosotros, ahora nos podemos basar en y en los ejes para no andar batallando y en los campos formativos. Las fases es lo más importante porque las fases lo que hicieron fue vincularse, fueron unirse. Por ejemplo, ya no es un año por cada una, o bien nosotros tomar planeaciones o contenidos una diferente por grado, ¿no? Ahora nosotros lo vamos a manejar por fases. ¿Qué quiere decir esto? El alumno, el estudiante o el niño en la fase, por ejemplo, de preescolar, de primero a tercero, tiene que aprender esto, ¿sí? Y ahí vienen los estatutos en el programa. Por ejemplo, en educación primaria, de primero a segundo tiene que aprender lo siguiente. Y ahí les va a marcar las pautas y los contenidos. Y ustedes van a compartir esos contenidos con el maestro de primero o de segundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se los van a poder dividir, los van a poder complementar, que lo que le falte desarrollar lo puede implementar en el siguiente, ¿sí? O sea, todavía va a tener una oportunidad más de desarrollarlo. Igual, por ejemplo, en educación primaria, ¿sí? De quinto a sexto, tales parámetros, tales ejes que tenga que aprender de ese lapsus y puede desarrollarlos o en quinto o en sexto. Ahora son fases curriculares. ¿Qué quiere decir? Fases formativas, fases de aprendizaje. Nada, ya no es como antes de que si no aprendiste en primero, lo siento mucho. En segundo se ven otras cosas. No, ya no. Ya se puede vincular ese aprendizaje que no se obtuvo, se puede vincular al siguiente grado y poderlo desarrollar nuevamente. Ahora, después de los campos formativos vienen los ejes articuladores. ¿Qué quieren decir estos ejes? Bueno, estos son como los puentes o las conexiones o las estructuras que vinculan, chicos, un contenido y otro. Por ejemplo, ese es una lista, estos 7 de aquí, déjenme se los pongo. Estos ejes es una lista que me va a servir a mí como base para que yo pueda desarrollar mi tema. Yo voy a partir de mi tema y lo voy a relacionar con los campos formativos, con los ejes, por ejemplo el mío, que sigue siendo el de los animales. Yo lo voy a relacionar con ética, vida natural y saludable, por ejemplo, ¿sí? ¿Con qué eje articulador lo puedo relacionar o vincular? Bueno, le voy a checar la lista. Yo podría desarrollarlo con el de vida saludable. Fomento de la lectura, porque como en el tema van a tener que investigar los alumnos y leer un cuento o leer un fragmento de un libro, y que tenga que ver con pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un debate, vamos a hacer una actividad de lluvia de ideas, entonces por eso lo ligo a esos 3. En el desarrollo de mi tema con mi actividad, lo vinculo a los ejes articuladores. Y listo, ¿sí? Obviamente no tienen que ser todos, ¿ok? Mínimo 1, ¿sí? Y después vienen los componentes de cada campo. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo lo que tienen que desarrollar en la actividad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí, que tienen que describirse las actividades, los contenidos. Por ejemplo, en base a la actividad, la desarrollamos en base a qué tema. Después, diálogos ahí como una interacción entre el maestro y el alumno. ¿Qué voy a enseñarle? ¿Qué voy a orientarle? Y el alumno qué va a hacer, ¿sí? Progresiones de aprendizaje. Las progresiones y las orientaciones vienen en el programa. Estas les sirven a ustedes para que puedan
como les dije anteriormente, desarrollar el tema, vincularlo, ¿sí? Hagan de cuenta que el tema es así, y ustedes lo que van a hacer es desmenuzarlo en varias áreas, en ejes, en componentes, en campos formativos, etcétera, ¿sí? Ahora, para que vean, aquí está un ejemplo. Déjenme, aquí está. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, va en lenguas, en lenguaje. La descripción es que pretende vincular el aprendizaje de español, de inglés, lenguaje a seña, o en el caso de la enseñanza tarahumara viene también el, la lengua, la lengua procedente, ¿ok? La lengua mexicana. Y aquí vienen las progresiones con las que se liga, los contenidos, o sea, ustedes los pueden enumerar vinculándolos con el programa. ¿De dónde van a sacar eso? Eso se saca del programa, pero fíjense muy bien, aquí viene un ejemplo todavía más sencillo. Por ejemplo, en primaria. En primaria quiero manejar dos temas, que es conocimiento de las culturas en ética, de las culturas, de las razas, de las etnias y los diferentes, por ejemplo, los diferentes rasgos sociales en la actualidad en México, por ejemplo, ¿sí? Todas las etnias y la cultura en México. Y luego, abajo viene, y los principios éticos y democráticos de cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Los valores que se practican y las diferentes culturas que tenemos en nuestro país. Sale, así sencillito. Si se fijan, la fase, los grados a los que está ligado, como les dije, fase de aprendizaje, los contenidos, que ahora es finalidad del campo. Esa finalidad del campo es lo que queremos enseñar. Y luego acá viene vinculación del campo. ¿Qué quiere decir? Como yo les dije en el anterior, ¿cómo vamos a vincular el tema y la actividad al campo formativo? Por ejemplo, ¿cómo vamos a vincular los animales a la ética y la enseñanza de la naturaleza y el medio natural? O en este caso, ¿cómo vamos a vincular las sociedades y la cultura al tema de ética, al tema de la lengua, al tema de vida saludable, a cualquiera de los campos o de los ejes formativos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ya teniendo el tema, vamos a poner, ok, mi tema se liga con este campo, con este eje, con esta área. Tiene el siguiente propósito, ¿sí? Por ejemplo, ¿con cuál lo ligan? Con interculturalidad crítica. ¿Cuál es el de interculturalidad? Acá está, ¿sí? Ahí. Aquí está, ¿sí? Aquí está. Ese de culturas lo ligamos con este. Fue el inicio que yo les dije, entonces por eso les dije que ese nos va a servir como base para irlo plasmando y desarrollando. Y no se preocupen, lo vamos a desarrollar toda la asignatura para que lo vayan conociendo, ¿sí? Ok, aquí tienen este formato. Este es el formato que podemos utilizar de la planeación. La primera son todos los datos de la asignatura, todos los datos en este caso de su fase formativa. Si ustedes quieren dar de primero a segundo, de tercero a cuarto, de quinto a sexto, ¿sí? Ahí sería el campo, la fase, aquí arribita en la fase. Aquí, ¿sí? Y luego el campo formativo, como les dije, el tema que seleccionen ustedes, a qué campo formativo de los que les mencioné anteriormente se va a ligar. El grado escolar, los docentes, ahí serían ustedes en ese caso, ¿ok? Luego, aquí en el contexto socioeducativo, en esto donde está todo lo amarillo, ahí tienen que poner el contexto de la escuela. Ustedes se lo van a inventar, ¿sí? O también pueden aplicar a donde hayan trabajado, donde hayan realizado un servicio. Van a plasmar un contexto, por ejemplo, de las condiciones de la escuela, qué tipo de nivel es, qué tipo de, si es escolarizado, federalizado, estatal, privado,
si es de educación básica nada más, cuántos turnos tiene, cuántos alumnos van a manejarlo, ¿sí? El mayor contexto que puedan desarrollar. El mapeo. Aquí viene el contexto ya de lo que ustedes van a enseñar. El contenido del programa, el que van a enseñar, lo van a copiar. Y luego el contenido. ¿Qué quiere decir el contenido? Bueno, los subtemas, ¿sí? Y su conexión con los campos formativos, o sea, con qué campos formativos van a relacionar ese tema, ¿sí? Después, Después, acá viene lo que siempre se ha desarrollado en las planeaciones de manera normal. Ahí solo van a llenar ustedes cómo van a desarrollar o cómo va a desarrollar el alumno el aprendizaje, tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Como el de resultados, por ejemplo. Se le dará a conocer al alumno mediante una lluvia de ideas el significado de la cultura, el significado de la lengua. Él trabajará y abordará el significado en trabajo en equipo y de forma colaborativa con dos de sus compañeros, trabajándolo de manera interconectada, positiva y armónica, intercambiando ideas. Y al final el docente recabará la información creando un rubro de participación entre los grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Me lo estoy inventando, o sea, tiene que ser el desarrollo de ese contenido por ustedes, ¿sí? Ese proceso en los grados que ustedes quieren darlo, ¿sí? Igual nuevamente aquí poner los ejes articuladores con los que se liga eso. Estrategias nacionales que retoma la escuela. ¿Esto qué quiere decir? Una estrategia global que tome la escuela. Mejorar la alfabetización mediante contenidos. Establecer propuestas con los docentes para mejorar el desarrollo de cálculos y el desarrollo de ejercicios matemáticos en libros de texto. Un ejemplo, o sea, algo que sea una estrategia general que ustedes consideren que le podría servir a la escuela, una propuesta, ¿sí? Y aquí, vinculación. Es nada más cómo se relaciona lo que van a realizar, cómo se relaciona el tema con alguno de estos rubros. No se tiene que relacionar con todos. ¿Con cuál lo pueden relacionar más? ¿Sí? Por ejemplo, si es de cultura, de las sociedades y de las comunidades en México, bueno, ¿cómo lo ligo a español, a matemáticas, a historia? ¿Sí? ¿Y qué eje articulador puedo darle estructura? De los que ya les mencioné, ¿sí? Igual se van a poder apoyar del programa, que yo también se los voy a pasar. Ahí ustedes lo que pueden copiar son los ejes articuladores, los contenidos, los campos formativos. Eso sí se copia para que ustedes tengan una base de que, ok, mi actividad se relaciona con este campo y con este eje. Entonces los plasmo. Ahora sí, ya plasmados, ¿cómo los voy a desarrollar? ¿Cómo va a venir desarrollada la actividad? Y listo, igual. Se escucha fácil, pero trabájelo en equipo, poco a poco. Y también pregúntenme y con toda confianza le vamos dando forma entre todos, ¿ok? Y van a poder elegirlos sin problema para que sea de interés particular, sea de mayor agrado para el equipo y que lo puedan desarrollar de una mejor manera, ¿ok? Cuídense mucho, que tengan una excelente semana y nos vemos en la clase el sábado. Hasta luego, cuídense mucho.